Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 26 al 29. Juan, capítulo 5, versículos del 26 al 29. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. 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 Juan capítulo 5 versículos del 26 al 29. Retomando el estudio del Evangelio de Juan, en esta parte de la Escritura hay una parte bien importante para cada uno de nosotros. Estos 3 versículos nos enseñan cosas importantes, como por ejemplo la autoridad de Jesús, como por ejemplo la soberanía de Él sobre todas las cosas, como también nos enseñan la importancia de que todo cristiano debe llevar frutos para salvación. Y no quiero que se confunda con el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, aunque tiene que ver. Quiero que nos pongamos a pensar en lo que sucede luego de que yo recibo a Cristo, lo que sucede en mi vida. Y quiero pedirle que no se distraiga, que ponga atención, porque yo espero que usted venga por recibir palabra del Señor, no solo por venir a pasarla bien. La palabra de Dios cambia nuestras vidas, transforma el corazón, transforma nuestra mente. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar. Señor, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra en esta hora nos muestre nuestras faltas. Que tu palabra en esta hora nos instruya, nos redarguya, nos muestre en qué te estamos fallando. Que tu palabra nos guíe, Señor, a tener el entendimiento necesario de qué cosas tú quieres de nosotros y de qué cosas tú tienes para nosotros. Háblanos al corazón. Confieso mis pecados, Señor, y me aparto confiando en que eres tú el que nos vas a hablar a todos los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal? Amén. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué ha sucedido luego de que usted recibió a Cristo como su Salvador personal? En esta parte de la Escritura, el versículo 26 y 27 nos muestra de que Papá Dios, de que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, depositó toda la autoridad en Jesucristo. Depositó todo el poder en su Hijo Jesucristo. Poder para resucitar, poder para salvar y poder para enjuiciar. Para las 3 cosas. Lo que en pocas palabras quiere decir que solo a través de Jesús hay salvación, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda dar salvación o en el que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Así como todos vamos a oír la voz del Señor. Fíjense qué curioso. Cuando nosotros morimos, ya tú piensa en algunos. Ya se murió, mira, se murió tu tío. El finado. Hay vida después de la muerte. Y cuando Jesús, cuando Dios diga la palabra, cuando todos escuchemos su voz,
todos vamos a resucitar. Póngale atención a lo que le estoy diciendo, para que no se me vaya a confundir. Todos vamos a resucitar, unos para salvación y otros para condenación. ¿Usted está seguro para qué va a resucitar usted? Ah, si yo hice la oración, salvo siempre salvo, dice la Biblia. Podés vivir como querrás y salvo siempre salvo. Eso es una mala interpretación de esa porción de la Escritura. Porque no podemos agarrar un versículo, sacarlo del contexto para tener pretexto. A ver, ¿qué dice? ¿Y qué dice antes? ¿Y qué dice después? Pero yo quiero que hoy nos fijemos, pongamos atención a lo que dice el versículo 29. Mire lo que dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué dice? Condenación. Quiero detenerme ahí. Esta parte de la Escritura no enseña que a través de las obras usted salva. Fíjese bien. Eso no dice que usted por ser bueno, por ser buena, bueno, se va para el cielo. Lo que está queriendo decir es que mis buenas obras son el resultado de mi conversión. Mis buenas obras son el resultado o la evidencia de que verdad usted ha nacido de nuevo, compa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuáles son sus obras luego de haber sido salvo? ¿Cómo es su estilo de vida luego de que usted hizo la famosa oración? ¿Cuáles son sus frutos luego de que usted entregó su vida a Cristo? Toda la gente dice, no, es que cuando tú haces la oración, veníamos escuchando el sermón con Kenneth hoy en la mañana de eso, cuando tú haces la oración, y usted le pregunta a cualquier pastor, a cualquier hermano de la iglesia, cuando tú haces la oración, viene el Espíritu Santo a tu vida, entra en tu vida, y esa es tu garantía según Efesios, porque Él es nuestro sello. Pero desde ese día, dijo, y por cierto era el pastor David Rodríguez, y desde ese día, dijo, ya no llegó el hermano, y se lo viene a encontrar usted 5 años después, y usted descubre que vive como un inconverso más. ¿Es algo o no es algo? ¿Fue genuina su conversión o no fue genuina su conversión? La Biblia dice de que todos, cuando mi conversión es genuina, debemos llevar buenos frutos. ¿Alguien me podría definir esa palabra? Estoy pensando en sandía, que ahorita caería bien la sandía con este calor. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué piensa usted cuando decimos eso? ¿Sabe cómo lo describe el diccionario? Como el resultado, el provecho o utilidad de una cosa. El resultado, lo provechoso, lo que sirve de una cosa. Y vuelvo a preguntar, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Ha habido cambios en su vida luego de entregar su vida a Cristo? ¿O seguimos viviendo como un inconverso más? Hay gente que para todo pone excusa. Que si está caliente, que muy caliente. Que si está haciendo frío, que muy frío. Total. ¿Cuándo vamos a buscar al Señor? ¿Cuándo vamos a apartar un tiempo para buscar al Señor? El día domingo, a lo largo del mundo, alrededor del mundo, se predica la palabra de Dios y muchas personas, yo quiero aceptar a Cristo. Y se paran y entregan su vida a Cristo y hacen la famosa profesión de fe. Y luego de eso no pasa nada.
hermano, si yo he servido con personas, escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo he servido, no en este lugar, allá en El Salvador, con personas que estaban sirviendo y andaban una cajetilla de cigarros adentro del saco. Yo los he visto. Nadie me lo está contando. Entonces, ¿hay o no hay conversión? Cuando recibimos a Cristo, lo primero, ¿sabe cómo usted puede saber si su conversión es genuina? Porque cuando usted recibe a Cristo, usted quiere seguir oyendo de la palabra, mis. Empieza a buscar y de repente ya anda oyendo alabanzas y de repente quiere venir a la iglesia y de repente se sigue congregando y de repente anhela y más y más y más del Señor. Porque ¿sabe qué? Su conversión fue genuina. Durante la guerra civil, los estados los estados que sufrieron más el golpe de la guerra fueron los estados fronterizos. Y son estados difíciles en los que usted puede vivir, porque la gente quiere estar bien con el ejército de un lado y con el ejército del otro lado, porque si no me matan estos o me matan los otros. Y tenían las dos banderas los señores en la calle. Si venían acá ellos la ponían y venían nosotros y la cambiaban y ponían la otra. Patria, así como, no, eso es otra cosa. Pues de repente se dieron cuenta los dos ejércitos que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y los dos ejércitos los desecharon, los arrastraron. No querían nada con ellos. Y es exactamente la vida del cristiano hoy. Salimos de la iglesia y vamos en el carro como un inconverso más. Dicen que los hombres no deben llorar. La música en el carro del hermano. Por una mujer que ha pagado mal. Y como no pude aguantar el llanto, sigo llorando. Y bien deprimido. Y así venía hablando con Kenneth. Música altamente depresiva, hermano. ¿Y cómo va a andar en el espíritu si no alimenta su espíritu? Y hay tantas maneras de descubrirlo. Hay tantas maneras de ver cuando alguien anda más en la carne que en el espíritu. Y sin necesidad de hablar. Y sin necesidad de preguntar. Y si nosotros los hombres lo podemos notar, ¿usted cree que puede engañar a Dios? No hay peor ciego, dice el dicho, que el que no quiere ver. La Biblia nos muestra que cuando Cristo viene a mi vida, yo renuncio a todo lo demás y pongo mi mirada en Él y tomo mi cruz y lo sigo. Todos queremos bendición, no sé que todos queremos bendición, todos queremos vidas arregladas, problemas resueltos. Decía el pastor John MacArthur, a quien yo escucho mucho, se lo recomiendo, búsquelo en YouTube. Usted quiere pura palabra, búsquelo en YouTube. Póngale John MacArthur en español y ya va a ver. Dice el pastor John MacArthur que hoy a todos se le llama demonio. El pecado de la bebida y el pecado del fumar y el de la mujer. ¿Y sabe cuál es el problema? Dice él, que no hay un verdadero arrepentimiento. No es demonio. Lo que no hay es una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento en mi vida, de querer dejar lo malo, de querer dejar mi mal estilo de vida y poner mi mirada en Cristo. Miren lo que dice. Busquemos Mateo. Mateo capítulo 3, versículo del 8 al 10. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo del 8 al 10. La Biblia, hermanos, se lo repito nuevamente, es clara y nos muestra que la amistad con el mundo, ¿qué es con Dios?
Es enemistad contra Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10. Para que usted tenga una idea, antes de que lo leamos, el capítulo 3 inicia con la predicación de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe cómo les decía Juan el Bautista? Generación de víboras, les decía. Así predicaba. Yo digo generación de víboras, aquí capaz me mandan a llamar a la policía, los hermanos. Así predicaba él. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y nadie puede huir de la ira que viene para el mundo. Nadie. ¿Cuántos se han fijado lo que están haciendo con los fetos? Parenthood, no sé qué. ¿No han leído las noticias, hermano? Están vendiendo los fetos de los abortos. Un programa que hay en este país legalmente, que el gobierno le paga, le manda dinero a ellos. Están promoviendo el aborto entre los jóvenes. Y lo curioso, ¿sabe qué es? Que la mayoría de clínicas están cerca de las universidades. Porque como en las universidades los jóvenes viven como bien les parece. Se meten en un cuarto un día, se meten en otro cuarto otro día, después están ahí. La maldad de los hombres ha incrementado. Y a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de ¿qué dice? De arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y mire lo que dice el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, ¿qué dice? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora entiende usted por qué que el versículo tiene bastante lógica, que dice: la paga del pecado es muerte. Para el malo también hay fin. Así como para lo bueno, para el malo también va a haber fin. Y sea en esta vida o en la vida eterna. Pero Dios es justo. ¿Qué es arrepentimiento? Esa es la palabra clave de ese versículo. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? El pesar que sentimos cuando hemos cometido un error, cuando hemos hecho alguna cosa que no está bien. Mucho más con Dios. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? Amén. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? Amén. Amén. Sansón, David, Saúl. Todos le hemos fallado a Dios más de alguna vez. Pero el arrepentimiento me lleva a mí a dejar atrás mi pecado, a ponerme a cuentas con Dios, a cambiar, un cambio genuino. ¿Verdad que es bien feo que se siente que le pidan perdón siempre por lo mismo? No hay un verdadero arrepentimiento. Y volvemos a caer, y volvemos a caer, y volvemos a caer. Porque no podemos dejar de cometer el mismo error. Claro, no somos perfectos, pero debemos arrepentirnos. ¿Sabe cómo? De corazón, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El versículo está claro. Y entonces a mí, ¿por qué me cuesta cambiar? No le estoy regalando el mensaje porque yo también necesito. Porque yo también fallo. Porque yo también me equivoco. ¿Sabe que necesitamos? El arrepentimiento del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer que nos equivocamos, reconocer que no siempre tenemos la razón, y ese es el problema de hoy. Que como usted tiene la razón, no es como yo digo, no es como usted dice. Yo he oído palabras de hermanos:
Es que a mí ningún pastor me va a decir lo que tengo que hacer. Fíjense, piensa. Y ella va a pedir consejería. Fíjense cómo está la cosa. Entonces, hermanos, es tiempo de volver en amistad con Dios. Es tiempo de que mi arrepentimiento sea genuino. Que no le baste la oración. Porque la oración no lo salva. Lo salva, es cierto que es por fe. Yo no estoy diciendo que no. Por fe y nada más que por fe. Por poner mi confianza en el autor y consumador de la fe. Pero mi salvación muestra mis cambios. Es necesario que mi comportamiento cambie. Hay otro pastor americano famoso que habla perfecto español. Se llama Paul Washer. Por eso le dije al hermano Pablo, le dije, por el Paul. Se llama Paul Washer. ¿Y sabe qué dice él? Los conoceréis por sus frutos, pero no en la iglesia, sino que fuera de la iglesia. ¿Cómo somos allá afuera? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? Es que aquí todos nos vemos bonitos. Ups, lo dije, aquí nadie le pasa eso. Es que mire, a mí no me vaya a agarrar enojado. Porque enojado sí, no sé ni lo que digo. Como solo de pe para arriba, dice el hermano. No hay templanza. No hay dominio propio. Nos falta mucho, no por aprender, por sufrir. Porque Dios tiene su manera de enseñarnos. Unos aprendemos con la señal, otros aprenden hasta que chocan el carro, pero aprenden. Pero Dios nos enseña. El arrepentimiento genuino me lleva a una sola cosa. ¿Sabe a qué? A cortar con el pecado. Apartarme con el pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que a Dios no le agrada, hermano. ¿Lo pone el pastor? No, hermano, abra su Biblia. Vayamos a los 10 tentaciones. No lo busque, pero vayamos